A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios y nuevamente buscando el verdadero reposo en Cristo. Y deseo invitarles para pedir la dirección de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos muestra tu voluntad y nos muestra el camino a la salvación. Que tú puedas dirigir nuestros pensamientos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y al tratar de encontrar el reposo en Cristo Jesús, descubrimos que el sábado sirve como una figura, como un ejemplo, como un tipo de este verdadero reposo en el Nuevo Testamento. Y la experiencia que se utiliza para representar este verdadero reposo en el Nuevo Testamento es la experiencia del pueblo de Israel durante los 40 años de peregrinación en el desierto. El propósito de Dios de introducir a su pueblo a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, se convierte en un símbolo del reposo que todos los cristianos buscamos ahora. Una tierra prometida, un lugar donde podamos encontrar el verdadero reposo para nuestras vidas. Y aunque es verdad que el sábado nos ofrece en perspectiva una pincelada de lo que será ese reposo espiritual eterno, debemos de considerar que el factor más importante para alcanzar ese reposo no es solamente la observancia del sábado como el séptimo día, sino encontrar el verdadero motivo del sábado o el centro del sábado, el cual nos conduce a la confianza en Cristo Jesús. Y cuando estudiamos esta experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, encontramos en 1 Corintios capítulo 10 que Pablo vuelve otra vez a retomar el tema del reposo que Dios había prometido al pueblo de Israel, ahora para presentarlo como una figura del reposo que buscamos todos los cristianos. Y dice el versículo 4 del capítulo 10, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo introduce la presencia de Cristo en este pasaje para presentar el hecho de que realmente las personas que habían entrado en el Éxodo para poder entrar a la tierra prometida, deberían de haber aceptado la presencia de Jesús como el guía, como el líder que los llevaría a la tierra prometida. Y no solamente como el líder en el sentido de guiar, sino también como la roca espiritual, como el pan de vida que había de sustentar su fe durante el tiempo o la trayectoria hacia la tierra prometida. Por lo tanto, podemos decir que el reposo desde el Antiguo Testamento se centra en la presencia de Jesús y se centra en tener fe en las promesas de Jesús. En este caso, la promesa dada por Dios, Pablo dice, fue la promesa dada por Jesús mismo al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Vemos en el versículo 5, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría de ellos significa que de la gran multitud que salió de Egipto, la mayoría no creyeron, la mayoría no agradaron a Cristo. La mayoría no vio a Jesús
como el cumplimiento de la promesa que se había hecho de entrar en ese reposo, que era un símbolo de la tierra prometida. Y encontramos la siguiente declaración: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nuevamente Pablo vuelve a tomar este ejemplo de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto como una figura, como un tipo de la experiencia cristiana que nosotros ahora tenemos. Ahora, esta figura en el griego utiliza un término que es tupos, lo cual significa un tipo, una figura, un ejemplo. Y esta figura nos lleva a nosotros a la experiencia cristiana actual. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros también estamos en la misma posición del pueblo de Israel en el desierto. Ya no buscando ahora entrar a una tierra prometida, terrenal, sino buscando entrar en una tierra prometida celestial. Y aquí encontramos la parte interesante que Pablo presenta cuando declara que esto es para aquellos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, los fines de los siglos indudablemente se refiere a un tiempo, a una época en el futuro, la cual nosotros ahora esperamos. Por lo tanto, viéndolo desde esta perspectiva, podemos decir que la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto para entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán literal, es un símbolo, es una figura de la peregrinación de todos los cristianos que también buscamos encontrar un lugar de reposo, ya no en una tierra prometida terrenal, sino en una tierra prometida celestial. Por lo tanto, podemos decir que tanto el pueblo del Antiguo Testamento como nosotros en este tiempo, la única forma en la cual podemos encontrar ese reposo o entrar a ese reposo es cuando creemos en Cristo Jesús, es cuando aceptamos las promesas en Cristo Jesús. Y en el libro de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo vuelve a retomar nuevamente el tema de la peregrinación para hablar acerca de este reposo. Y en el versículo 8 comienza diciendo: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Así que cuando Pablo habla de la provocación, Pablo se está refiriendo al problema de la incredulidad. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y sin embargo no creyeron a la promesa de Dios. Y podemos decir, no creyeron a quien los guiaba, que en este caso Pablo dice que era Cristo Jesús. Y por esa razón, el versículo 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y en el versículo 12 Pablo señala: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí Pablo utiliza la palabra incredulidad. Y podemos decir que la incredulidad fue el principal problema del pueblo de Israel para no entrar en la tierra prometida. Ahora Pablo se está refiriendo a nosotros, que nosotros no haya tampoco ese problema de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo cual significa que la experiencia de la incredulidad del pueblo de Israel en el desierto puede también repetirse en nosotros. Si ahora como cristianos no creemos a Jesús, si no aceptamos a Jesús de todo corazón,
entonces estamos en el mismo riesgo de perder esa promesa del reposo. Y por eso Dios juró que no entrarían. ¿A quiénes? Aquellos que habían salido de Egipto, que vieron todas las señales de Dios a través del desierto y de la liberación de la esclavitud en Egipto, y que ahora estaban frente a la tierra prometida. Solamente necesitaban confiar en las promesas de Jesús, las promesas de Cristo que los guiaba para poder entrar. Sin embargo, ellos tuvieron un corazón incrédulo. Y es la razón por la que Pablo amonesta ahora a los cristianos. Y en el capítulo 4, Pablo dice, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí confirmamos que Pablo está siguiendo esta línea de pensamiento, quedando todavía la promesa de entrar aún en el reposo. ¿Qué significa? Que el reposo de entrar a la tierra prometida no era el reposo final que Dios le había ofrecido al pueblo de Israel. Ese reposo iba a seguir como una figura del reposo que Pablo presenta como el de los fines de los siglos, el cual Dios había prometido tanto al pueblo de Israel, pero que también Pablo dice, ahora nos promete a nosotros los cristianos. Por lo tanto, no se ha alcanzado ese verdadero reposo. Moisés no lo pudo alcanzar porque no pudo introducir a los que salieron de la tierra prometida. Josué sí pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero aunque lo introduce, no era ese el reposo final que Dios estaba buscando para su pueblo. Había un reposo que todavía estaba más adelante, como Pablo dice, en los fines de los siglos. Y en el versículo 2 declara, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no los aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe. Qué interesante declaración Pablo hace en este pasaje. No les aprovechó. De nada les sirvió la promesa de Dios, de nada les sirvió la promesa no solo de entrar en la tierra prometida, sino de alcanzar el reposo de los fines de los siglos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si no está acompañada de fe, Pablo dice, no sirve para nada. No nos va a aprovechar a nosotros los cristianos, de la misma manera que tampoco les aprovechó al pueblo de Israel en el desierto. Y Pablo sigue presentando el hecho de que aún Josué no les pudo dar ese reposo, aunque Josué los introdujo en la tierra prometida. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, aunque Josué sí pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, Pablo dice, Josué, aun cuando los pone en la tierra prometida, que era el reposo que el pueblo de Israel estaba buscando cuando salió de Egipto, Josué habla aún de otro día de reposo, o habla de otro reposo. Por lo tanto, aunque Josué comprendió que la entrada a la tierra prometida era parte del cumplimiento del reposo que Dios le había ofrecido a su pueblo, no era el cumplimiento total del reposo. Porque Josué estaba hablando aún, Pablo dice, de otro día que vendría, o de otro reposo que vendría. Lo cual significa que Josué entendía realmente que el reposo que Dios ofrece no está limitado a este mundo, no está limitado a las promesas terrenales, sino que el reposo que Dios ofrece va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar en este mundo y va a la promesa de los fines de los siglos o a la promesa que Dios ha dado a todos sus hijos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero es claro que Pablo presenta el hecho de que esa promesa de ese reposo se puede encontrar únicamente cuando nosotros encontramos a Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús y cuando nosotros aceptamos
recordemos las promesas de Jesús de darnos ese reposo. Y entonces Pablo pasa en el versículo 9 a una declaración que se ha vuelto controversial en cuanto a su significado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí Pablo utiliza una palabra distinta. Aunque Pablo, cuando habla del reposo en este capítulo utiliza la palabra katapauo, Pablo ahora utiliza una palabra distinta que es un sabatismos. Ahora, cuando Pablo utiliza la palabra katapauo, Pablo se está refiriendo al reposo en un sentido completo. El sábado es un símbolo del reposo espiritual, pero con este término Pablo abarca el reposo completo, que es tanto el hecho de que Dios quería darle la entrada al pueblo de Israel a Canaán para que reposaran de la esclavitud egipcia y pudiesen encontrar un reposo en Dios. También incluye el hecho de que Dios no era el único reposo que les ofrecía, sino había un reposo más allá, a los fines de los siglos, que Dios no solamente le ofreció al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, sino que Pablo dice, también Dios nos ofrece a nosotros, los que hemos alcanzado esa promesa de los fines de los siglos. Y cuando Pablo utiliza aquí ahora la palabra sabatismos, es una palabra que solamente se utiliza una vez en el Nuevo Testamento. Y aquí es donde entra la controversia. ¿A qué se refiere el término sabatismos? Bueno, algunos han argumentado que Pablo está diciendo que queda un día de reposo diferente al séptimo día para el pueblo de Dios. Y entonces algunos lo aplicarían a que, bueno, ese sábado diferente de reposo, entonces es la observancia de otro día. Entonces algunos tratan de ver aquí la observancia como un nuevo día de reposo, refiriéndose al primer día de la semana. Pero si nosotros vamos al contexto, especialmente del versículo 8, donde Pablo dice que si Josué le hubiera dado el reposo cuando entraron en la tierra prometida, no estaría hablando de otro día, no estaría hablando de otra ocasión. Y vemos que no se está refiriendo Pablo allí a ni el sábado como séptimo día, ni se está refiriendo a otro día de reposo como el primer día de la semana. Si nosotros tratamos de encajar esta interpretación en este pasaje, estaríamos forzándolo o lo estaríamos sacando de su contexto para darle una interpretación propia. Por lo tanto, tenemos que entender que en el contexto de lo que Pablo viene diciendo, tanto en 1 Corintios 10 como ahora en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, Pablo está hablando aquí de que el sábado sí sirve como un símbolo, como una figura del reposo tanto para entrar a Canaán como para nosotros para entrar en la Canaán celestial. Y esto lo vemos claramente cuando Pablo habla acerca del reposo de Dios. Dice el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, Pablo, ¿a qué se refiere? Que el reposo tiene como tipo, como figura, el sábado, que fue el día en que Dios reposó. Y luego vuelve a repetir nuevamente en el versículo 10. Pero el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora, Pablo nuevamente alude al sábado y dice, así se dijo del séptimo día. Lo cual significa que no hay duda de que Pablo está tomando la figura del sábado, el tipo del sábado, como una figura del reposo. ¿De cuál reposo? Ya dijimos de los dos que se mencionan en la Escritura. El primero es el reposo que Dios le prometió al pueblo de Israel cuando salieran de Egipto y que era la entrada a la tierra prometida, Canaán. Pero ya vemos que Pablo explica que eso no era el reposo final de Dios,
Porque si así fuera, entonces Josué, que los introdujo, no estuviera hablando de otra ocasión, de otro día, para entrar en ese reposo de Dios. Y cuando Pablo se refiere a ese día o a esa ocasión que Josué les presenta, Pablo no está hablando del séptimo día, está hablando más bien de la ocasión cuando los hijos de Dios tendrán el reposo final. Y por eso dice en el versículo 9, por tanto, queda un reposo, un sabatismos para el pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí la palabra sabatismos se está refiriendo en el contexto del versículo 8 a que queda otra ocasión para obtener otro momento u otro día para poder alcanzar ese reposo que Dios ha prometido. ¿Y cuál es esa ocasión? Bueno, esa ocasión, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es que aunque aquí podemos encontrar en el día sábado el reposo espiritual, no es realmente el sábado la plenitud del reposo que Dios desea darnos. El sábado es una figura, el sábado es como una pequeña ventana para poder ver el reposo eterno que Dios nos ofrece. Sin embargo, nuevamente presentamos el hecho de que este reposo solamente lo pueden alcanzar los creyentes. Como Pablo dice en este capítulo 4, los que tienen fe en Cristo Jesús. Y este reposo solamente se puede alcanzar cuando nosotros llegamos a creer en las promesas de Dios. Y específicamente Pablo se refiere en estos dos capítulos a alcanzar las promesas que dio Cristo Jesús. Por lo tanto, mientras estemos en este mundo, y aunque nosotros estemos reposando en el séptimo día, como Pablo dice aquí, siguiendo el ejemplo de Dios, que reposó también en el séptimo día. Y como ya explicamos, cambiando de una actividad de los 6 días de la semana, que representa un trabajo a favor nuestro, para entrar a una actividad, o como Jesús dijo, a un trabajo del séptimo día, que es el trabajo espiritual o el trabajo para Dios. La única forma de poder alcanzar plenamente esta promesa, este reposo, es que nosotros seamos fieles a Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque podemos disfrutar de este reposo del séptimo día ahora en la observancia del sábado, no nos olvidemos que el sábado solamente es una figura, es una sombra, es un tipo que nos muestra en esta pequeña ventana espiritual la plenitud de lo que será el reposo, como dice Pablo, al final de los siglos. Que desde ahora podamos empezar a saborear y a disfrutar ese reposo que será sin fin. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.